antes sí ocurría, ¿no? Entonces, para conocer todos los alcances de estas nuevas disposiciones, tenemos ya en nuestro set al doctor Julio Palomino. Él es abogado laboralista, para consultarle todos los detalles o todos los pormenores en torno a estas modificaciones. ¿Cómo está, señor Palomino? Muchas gracias. Gracias, Romy, por la invitación. Primero, sobre estas modificaciones que se han dado a conocer, ¿cuáles son, cuántas, los alcances, también las repercusiones que, bueno, principalmente a los trabajadores, ¿no? Lo que pasa es que siempre las normas en la actualidad tienen algunos efectos de índole laboral, ¿no? Y efectivamente lo que tú comentas, el Decreto Supremo 108/2022 de la Presidencia del Consejo de Ministros ha dado una modificación respecto a la obligatoriedad, ¿no?, de contar con la triple dosis de vacuna, y además del tema de la suspensión perfecta de labores por parte del empleador. Ahora, una norma anterior exigía pues que para ingresar al centro de trabajo de manera presencial, el trabajador debía contar con la triple dosis de refuerzo. O sea, esa norma salió y los trabajadores que se negaban a cumplir con este requerimiento automáticamente pasaban a la suspensión perfecta. Ahora, hay que entender también que la suspensión perfecta no es una ruptura del vínculo laboral, es una pausa. O sea, simplemente, solo que sin goce de haber, ¿no? No trabajas, no cobras, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchos trabajadores inclusive convinieron con sus empleadores para que le den un plazo adicional. ¿Para qué? Para que puedan acceder a la triple dosis y regresar de manera presencial. Entonces, automáticamente el empleador, que decía antes del 29 de agosto de esta norma, ¿no?, decía de que el empleador unilateralmente podía decidir, si no contaba con la triple dosis, se iba a la suspensión perfecta y no pagaba remuneración, salvo de que hayan convenido con el trabajador para un plazo adicional y regresaba presencialmente. Pero ahora, ¿qué dice esta norma? Esta norma ha cambiado totalmente, dice ¿no?, que ya no puede tomar esa decisión de manera unilateral el empleador. Entonces ya el trabajador tendría que elaborar de manera remoto, siempre en cuando su condición o su actividad laboral se lo permita, porque de repente, ¿no?, un cajero de un tragamonedas no podría pues trabajar remotamente en su casa, ¿no? Entonces, claro, hay algunas actividades laborales que sí son compatibles a un trabajo remoto, o un ¿no?, chofer de repente, o una labor virtual, pero claro, por ejemplo, un chofer, no definitivamente las labores tienen que ser presenciales, ¿no? Entonces, ¿qué dice este Decreto Supremo 108/2022 de la Presidencia del Consejo de Ministros? Dice de que ya no podría el empleador tomar esa iniciativa y decir te vas a la suspensión perfecta. No, tendría que darle o facilidades para que trabaje remotamente o darle la licencia con goce de haber compensable. ¿Qué cosa quiere decir? Que el trabajador no va a trabajar, pero va a cobrar sus remuneraciones. Pero hay un detalle muy importante, Romy. Cuando se dio la norma en la época de pandemia en su momento, se decía pues, ¿no?, de que se iba a la suspensión perfecta, ¿no?, o en todo caso a licencia sin goce de haber, con goce de haber compensable, pero muchos trabajadores no han podido compensar esas horas, o sea, miles de horas que se dieron, inclusive muchas veces el trabajador cesaba, se desvinculaba, renunciaba y lo dejaba, por decir, colgado al empleador. Y ahora seguimos en lo mismo, porque tendría que ser compensable, y esto también denota pues de que va a existir una afectación en la jerarquía de las normas. ¿Por qué te digo? Porque si el Decreto Supremo, que ha salido el 29 de agosto, estaría contraviniendo lo que dice en la resolución ministerial del MINSA, el 1275, ¿no?, del 2021, que dice que debe exigirse al trabajador que cuente con la triple dosis de vacuna para asistir presencialmente. Y esto tiene un efecto legal jurídico inmediato, que es que la suspensión perfecta. O sea, si no tienes la triple dosis, no puedes trabajar, ¿no? Pero ahora cambia el panorama. Ahora, hay una situación también que es bueno conocer, porque es un panorama de las vacunas que siempre tienen algunos efectos laborales en la práctica, ¿no? Ha salido una sentencia de un juzgado constitucional de Lima, a través de la cual declara fundado un recurso de amparo, ¿no? Y dice que ya se abriría la puerta para que el trabajador, sin estar vacunado, ingrese a trabajar de manera presencial al centro de trabajo. Claro, es una sentencia en primera instancia que me imagino va a ser apelada por el procurador del Ministerio de Salud, pero ya está dando la... Pero claro, ya marca algunos referentes, ¿no?, de cómo puede ser un escenario futuro, ¿no? Claro, entonces, pero también hay que entender de que si bien es cierto que el Ejecutivo cautela pues la salud pública de toda la ciudadanía, de todos los peruanos, también hay que entender cómo queda, por ejemplo, el trabajador responsable, ¿no? Claro, que sí está vacunado, es correcto, ¿no? O sea, el trabajador responsable, así es. ¿Cómo queda el trabajador responsable? Claro, 4 dosis, y el que no es responsable, que de repente, que hay que aceptar, ¿no?, las creencias de repente religiosas, ¿no?, su manera de pensar, no le permite de repente acceder a la vacunación. Pero yo creo que acá el empleador podría tomar una medida, de repente interna, ¿no?, dentro de su organización.
¿Cuál es? De que hacerle firmar de repente una declaración jurada al trabajador diciendo de que los riesgos que tiene, ¿no? Que tiene el no vacunarse a través de esta dosis, ¿no? Que se están dando a nivel nacional. Inclusive los vacunatorios están sin gente, ¿no? Uno puede acceder automáticamente, inclusive en las calles también hay algunos funcionarios, trabajadores del MINSA que se están vacunando. Entonces sería bueno también acceder a la 4 dosis de vacunación, y si no tienes la tercera, acceder a la tercera, ¿no? Porque eso te da una protección ante una inminente pues contagio, ¿no? Así es. Claro, doctor, pero en todo caso, cuando usted nos estaba explicando esto de que algunos trabajos no necesariamente se pueden cumplir de manera remota, entonces, ¿qué camino queda? ¿No? Porque estamos hablando de un grupo importante, estamos hablando que, bueno, en algunos reportes podríamos estimar que estamos de repente entre 140.000 a 200.000 trabajadores que ingresaron a esta figura de la suspensión perfecta de labores, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora con esta nueva normativa? ¿Cómo se regulariza ello? Yo creería, Romy, que no estamos avanzando a nivel de esta nueva normatividad. ¿Por qué? Porque se ha visto que la experiencia ha sido ingrata para el empleador a lo largo de la pandemia cuando accedió a la licencia con goce de haber compensable. O sea, no trabajaba el trabajador y estaba en su casa y cobraba. Claro, en la práctica se entendía de que el trabajador iba a compensar posteriormente y a futuro estas horas, y eso no se ha dado. Y ahora estamos más de lo mismo, porque al final igual va a tener que otorgarle a su pensión perfecta, pero, o sea, pagándole, hacer su pensión imperfecta en todo caso, ¿no? O la licencia con goce de haber compensable. Así, claro, ¿no? porque se podría pensar, de repente se podría entender, ¿no? A las personas que se encuentran en esta condición que, bueno, es un beneficio para ellos, pero también nos ponemos en la otra parte, ¿no? En lo que es el empleado, porque él necesita que esa mano de obra pues ejecute la labor por la cual se le está dando el abono remunerativo, ¿no? Sin embargo, esto no se va a dar. Lo que pasa es que en estas últimas semanas se están dando muchas normas laborales demasiado rígidas, ¿no? Hacia el empleador, ¿no? Entendería de que siempre está de por medio el derecho al trabajo, la libertad de trabajo, pero también hay que entender cómo está la situación del empleador en la actualidad, ¿no? O sea, viene de un estado de pandemia. Y que son microempresarios también, ¿no? Exactamente, claro. Una empresa de repente empresa que ha subsistido, claro, podría de repente tomarse esas concesiones, pero una empresa pequeña, mediana, no puede tomarse esa concesión, pues, de otorgar licencia con goce de haber compensable a futuro. Muy complicado, claro, ¿no? Claro, porque imaginemos una microempresa y tiene que un poco sujetarse a estas nuevas medidas, ¿no? Entonces tiene a un grupo de trabajadores que entran a la suspensión perfecta de labores, que no van a estar cumpliendo de repente la labor en sí, pero van a tener que pagarles. Claro, entonces, y sin recibir esta contraprestación de trabajo, ¿no? Yo creería de que no se está alineando bien las normas laborales. ¿Por qué? Porque entiendo de que hay una tendencia, una corriente dentro del gobierno, ¿no? Pero eso no puede afectar al empleador, pues, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Lógico, ¿no? Eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar en la práctica? ¿Qué augura usted de un escenario, ¿no? El empleador no va a querer pagar remuneración sin que trabaje el trabajador en estos momentos, ¿no? Pero el trabajador va a decir, ahí está el decreto supremo, ¿no? Es mi derecho. Es correcto. Podría de repente el empleador tomar medidas más drásticas, ¿no? De repente más radicales, de repente romper el vínculo laboral, pero ¿qué va a pasar? Va a tener una acción de reposición a futuro, una acción indemnizatoria, más aún cuando existe una norma que está vigente desde el 29 de agosto, ¿no? Complicado el panorama laboral de veras, Romy, en estos momentos, ¿no? Las normas no están siendo muy beneficiosas para el sector empleador en estos momentos. Claro, bueno, todavía no vemos los efectos, ¿no? Esto recién se dado el 29 de agosto, bueno, ayer, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, vamos a que esperar un mes, 2 meses, porque allí ya... ¿Usted cree que esto, en el curso, cómo se vaya desarrollando, pueden haber también nuevamente algunas modificaciones? Creería que sí, porque lo que debe entender, lo que se debe entender con esta norma, no es que el trabajador va a ir presencialmente a laborar sin la triple dosis, no es así, porque eso sí hay una prohibición legal. Es más, si la SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, verifica que el empleador no cumple con la exigencia, ¿no?, de que sus trabajadores estén con la triple dosis, va a ser multado, ¿no? Ahí no va el tema. El tema es de que simplemente le tienes que dar licencia con goce de haber compensable, ¿no? Si es que no puedes hacerlo regresar de manera presencial al centro de trabajo, ¿no? Y esta connotación va a tener impacto, de todas maneras, un impacto económico en las empresas. Y es la SUNAFIL la que precisamente se va a encargar de que esto se cumpla, ¿no? Claro, porque ¿qué pasaría si en la práctica un empleador no quiere dar la licencia con goce de haber
y simplemente le dice, ¿sabes qué? Yo no te sigo pagando, pues no puedo pagarte porque no recibo de contraprestación la fuerza de trabajo. ¿Qué va a pasar? Van a venir las denuncias, van a venir las demandas, claro. y esto puede nunca acabar, ¿no? Y el Poder Judicial está en crisis, tanta sobrecarga de demandas laborales y la SUNAFIL también, ¿no? Muy bien, doctor. Ahora, también lo que estábamos comentando al inicio, ¿no? Hoy 30 de agosto es feriado, no laborable, pero hay un grupo de personas que sí están, bueno, que ya se encuentran en sus centros desarrollando la función para las cuales han sido contratados. La remuneración, ¿cómo procede en estos casos? Estamos hablando de un triple pago. Nosotros sí seguimos trabajando, nosotros el día 30, imagínate. Sí. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, para los trabajadores del sector privado? No, para el sector público es claro, es feriado, y también para el sector privado, el 30. Pero siempre existe una confusión cuando se habla de día no laborable. Día no laborable era el 29, era el lunes 29, ¿no? Día no laborable, que tiene una connotación legal distinta al feriado. El feriado ya se dicta por ley de antemano cada año, los feriados, ¿no? En el feriado, el trabajador no labora, pero cobra su remuneración, ¿no? Y en el día no laborable, el trabajador del sector público, de acuerdo a las normas que ha dado el gobierno, simplemente no labora, ¿no? Pero compensa. Y en el sector privado se pueden acoger de manera pues bilateral, se ponen de acuerdo, empleador con trabajador. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si en el sector privado un trabajador tiene que laborar hoy día por la condición de trabajo, por el puesto de trabajo? ¿Qué pasa? ¿Cuánto cobra? Es una buena pregunta, ¿no? Porque el empleador también le hace trabajar 30, pero no quiere pagar lo que debe ser. Debe cobrar la triple remuneración, 3 remuneraciones el día de hoy. Por el día feriado, por la ejecución de la labor y la sobretasa. Ahora, ¿qué pasa si no quiere abonar el empleador porque no le dice de que solamente le pueda poder abonar 2 remuneraciones por el día que trabaja? Tendría que darle un descanso sustitutorio posterior, ¿no? Y con eso pagaría 2 remuneraciones. Pero eso es negociable, eso tiene que ser un acuerdo ahí mutuo, ¿no? Pero normalmente el empleador no actúa así, pues el empleador no le da ese descanso, ¿no? Ok, yo te doy tu descanso, sí, ¿no? es muy complicado. Pero yo creería ahí que debería convenir con el propio trabajador para que no se perjudique el trabajador también, ¿no? Y también se beneficia el empleador, ¿no? ¿Y cuál es ese cálculo, doctor, para el pago, para que una persona pueda ver ese incremento de su remuneración a fin de mes? ¿Cuánto es lo que tiene? Trabajemos sobre un monto, por ejemplo. Imagínate, más o menos, pues será de, si gana 1.500, hacemos el porrateo, 50 soles diarios, ¿no? Y sería pues 150 soles más, ¿no? Lo que ganaría por esto, ¿no? Por el trabajador. Ok, entonces es un cálculo, es un porcentaje. Es un porcentaje, se porratea los días laborados del mes, ¿no? Y se hace el cálculo, ¿no? O sea, como si trabajas el 30, debes comprar 3 remuneraciones por ese día. Y eso se abona a fin de mes en la boleta de pago del trabajador, ¿no? Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Bueno, primero que vamos a estar atentos de cómo evolucionan estas modificaciones, ¿no? Consideramos que es importante siempre que hayan cambios, pero también hay que estar pendiente de cómo se van ejecutando, ¿no? Por una parte, el lado del empleador, el empleado también. La idea es que nadie salga perjudicado, por el contrario, ¿no? Que haya ahí un punto medio de equilibrio, ¿no? Es lo mejor. Muy bien. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el doctor Julio Palomino. Él es abogado laboralista, hablándonos sobre estas modificaciones, ¿no? Y sobre todo también estas que se han dado en la ampliación de la emergencia en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Muy bien, amigos, nos vamos a la pausa comercial.